no sean salvos. Amén. Gloria al Señor, hermano. Amén. Que Dios bendiga a la iglesia en esta tarde. Amén, amén. Amén. Y a su nombre. ¡Gloria! Que no se apague el fuego, hermano. ¡Amén! Allá en Buenos Aires, pastor, de repente, hermano, del púlpito sacamos chispas, centellas, rayos. Pero largan el hermano y se apaga el fuego. ¡Aleluya! Amén. Y no tiene que ser así, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que Dios bendiga a la iglesia, hermano. Amén. Agradezco al Señor por esta oportunidad, hermano. Amén. Por permitirme estar en este lugar. A los pastores de la casa, hermano. Amén. Por abrir este lugar para poder estar compartiendo con ustedes. A mi hermano Alía, hermano. Amén. Que fue el puente, hermano, que Dios usó. Que Dios bendiga grandemente, hermano. Amén. Amén. Mi nombre es Diego Leguizamón, hermano. Amén. Como decían los siervos, soy de Argentina, de Burlingame, Buenos Aires. Y nada, mi pastor se llama Roberto Legañarás, la pastora Teresa Duarte, mi esposa, amén, Patricia, amén, reciban el saludo de los siervos de aquel lugar también, hermano, amén. Amén. Estamos contentos con el Señor porque Él es bueno, hermano, amén. Terminamos una actividad, hermano, allí en Tomé, evangelística, hermano, amén, por misericordia. Estamos trabajando en un movimiento que es evangelístico, hermano, amén, que es de mucha bendición para las naciones y para las almas, hermano, amén. Gloria al nombre del Señor, hermano, amén. Así que nada, hermano, doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, por el coro, las alabanzas que se entonaron, la verdad, con una bendición del Señor, hermano, amén. Así que nada, hermano, yo con ganas de irme a casa ya y todavía me queda un mes por Chile, hermano, amén. Y le dije ayer a mi esposa, le digo, gorda, yo ya me quiero volver, gorda. No, me dice, tenés que ser de palabra, dice, porque si quedás mal vos, quedo mal yo también. Nada, te estoy diciendo nomás, ya, así mi gorda. Y a veces, hermano, necesitamos siervas que sean así, hermano, compañeras. ¿Cuánto dicen amén? Si no, que sería de nosotros, ¿sí o no, pastor? Amén. Y a su nombre, hermano. ¡Gloria! Bueno, siervo amado, yo sé que usted vino a escuchar palabras del Señor. Amén. Es hermoso alabar, bendecir el nombre del Señor. Allí en Buenos Aires, hermano, se da prioridad. Hermano, usted puede estar 1 hora y media alabando al Señor y le dan 10 minutos la palabra, hermano. Hemos visto, hermano, allí un mover tremendo, hermano, emocionalistas, hermano, en Buenos Aires, en Argentina, yo hablo por allá, hermano, y no le dan prioridad a lo más importante que puede ser la palabra del Señor. Yo le voy a invitar que se ponga de pie, iglesia del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Dígale a su hermano, hoy Dios te va a hablar. Hoy Dios te va a hablar. No es que Dios no le hable en cada culto, sabemos que Dios habla, hermano. Pero si algo me pongo contento, hermano, cuando voy a la iglesia es que no conozco a nadie, hermano. No conozco a nadie y tengo libertad de predicar. Allí en mi iglesia, en una oportunidad estaba predicando y el diácono agarró una silla y me la quiso tirar por la cabeza, hermano. Literalmente, ¿eh? Pero bueno, hermano, ¿qué va a hacer, hermano? Dios conoce nuestros corazones, hermano. Amén. Si hay alguien aquí que lo conoce, hermano, mejor que su esposo y su esposa, ese es el Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Yo siempre digo, en la iglesia cara vemos, corazón no sabemos. Porque aquí todos somos santos, hermosos, preciosos, hermano. Hasta la aureola a veces se lo ve alguno, hermano, ¿ves? Pero ¿cómo somos dentro de nuestras casas? ¿Cómo somos en el matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros vecinos? ¿Cómo somos con el perro, con el gato? Y a su nombre. ¡Gloria! Que no se le vaya el gozo, hermano querido, ¿ven? Así que, bueno, abra la palabra, hermano querido, hermana, en el libro del profeta Jonás, hermano. Gloria al nombre del Señor. Estoy muy nervioso, hermano, siempre me pongo nervioso cuando tengo que predicar. Y bueno, hermano, amén, sabemos que dependemos del Señor. Si lo va encontrando, va confirmando con un amén. Y si lo encontró, buscamos el Jonás capítulo 4, versículo 4. Gloria al nombre del Señor, hermano. Amén. ¿Lo encontró? Jonás 4:4, y llevamos a lectura como acostumbra la iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, Amén. amén. Dice la palabra, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, hermano. Amén. Vamos a leer el 4:4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y a su nombre. ¡Gloria! Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por habernos permitido llegar a este lugar, alabarte, a bendecirte, a honrarte, Señor amado.
Tu palabra fue leída y será exhortada. Te pedimos que nos hable, Señor, por tu palabra, ya que tú nos conoces, Señor, tú conoces nuestras vidas. Nada se te escapa, Señor amado. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, Señor, atamos toda fuerza satánica que nos mueve en los aires, Señor. Atamos todo hombre fuerte, todo brujo, todo hechicero, todo Amén, Dios. atamos todo espíritu territorial, Padre, en esta hora. Señor, toda maldición, Señor amado, que han echado contra tu siervo, tu sierva, caiga por tierra de esta noche, Padre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Recibe toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor amado, en el nombre de Jesús y a su nombre. ¡Gloria! Den un fuerte aplauso al Dios que vive. Amén. Y a su nombre. ¡Gloria! El profeta Jonás, hermano. Antes de meternos, hermano, un poco a hablar de este siervo, amén, de este profeta, la Biblia está lleno de hombres de Dios y mujeres de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y sabe que la Biblia habla de un varón, hermano, un profeta que Dios había llamado o quería llamar. Cuando leemos el libro de Ezequiel, bendito sea el nombre del Señor, nos encontramos, hermano, que Dios quería hablar con el profeta. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Como en esta noche Dios quiere hablar a tu vida. Quita todo pensamiento y dile, Señor, tú me conoces y yo necesito de ti. Porque si hay algo que al Señor le gusta es la sinceridad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A veces pensamos, no, porque Dios sabe y omnisciente, omnipresente y Él conoce a todos, que no podemos hablar con Él y confesarle lo que tenemos en el corazón. Y es hermoso cuando uno se quebranta delante de Dios y dice, Señor, no puedo más, tengo esto dentro mío. Y a su nombre. Dios le dice al profeta Ezequiel, le dice, hijo de hombre, ponte sobre tus pies porque quiero hablar contigo. Y a su nombre. Y esto que nos enseña, hermano, no sé si Ezequiel estaba acostado, arrodillado, no lo sé, hermano, pero Dios demandaba del profeta que el profeta tenía que pararse porque él quería hablar con su siervo, y a su nombre. Y sabe que, hermano, Ezequiel no podía pararse, porque bendito sea el nombre del Señor, no lo sé, hermano, pero Ezequiel pudo ponerse de pie, ¿cuándo? Cuando entró el Espíritu Santo en él. Dice, y el Espíritu entró en mí y me afirmó sobre mis pies, y a su nombre. ¿Y qué habla esto, hermano? Que esto no es con espada, no es con ejército, no es con fuerza, no es con fuerza humana, no es por tu fuerza, por tu intelecto. ¿Cuántos dicen amén? Esto es obra del Señor, esto le pertenece a Dios, usted le pertenece a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tu familia, tu hogar le pertenece al Dios de la gloria. Hermano, digo, pero tengo mi familia destruida, mis hijos, mis familiares, amigos, las drogas. A Dios no le interesa, hermano. A Dios le interesa que usted confíe en Él. Deje que Dios trabaje, deje que Dios se mueve. Dele tiempo a Dios, porque Dios sabe hacer las cosas. ¿Cuántos dicen amén? No, Señor, quiero que lo haga ya. Dios no trabaja así, hermano. Dios no trabaja como nosotros queremos. Nosotros, el ser humano, queremos todo ya. Señor, quiero que te restaure mi familia, quiero que me restaure mi matrimonio, mi hijo, y que perdemos muchas veces la paciencia, y a su nombre. Pero Dios tiene su tiempo para todo. ¿Cuántos dicen amén? Díganle a su hermano, Dios tiene un tiempo para todo. Dios quería levantar al profeta Ezequiel, hermano, porque quería enviarlo a que predique la palabra a un pueblo que era duro de servicio, hermano. Un pueblo rebelde, bendito sea el que vive. ¿Y cuánto creen que Dios no se equivoca, hermano? Cuando Dios llama al hombre y a la mujer, Dios no se equivoca, hermano. Quizás el hombre puede tener fallas, errores, montones de cosas, pero Dios llama ¿para qué? Para perfeccionar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? A nosotros Dios nos llamó, hermano. ¿Cuántos vienen del mundo, hermano? Con un matrimonio destruido, lleno de droga, de alcohol, de rebeldía, de desobediencia, hermano. ¿Cuántas cosas? ¿Y aquí qué pasó? Aquí el Espíritu Santo nos visitó. Aquí recibimos el consejo de la palabra. Y usted empezó a sentir un calor hermoso en su cuerpo. Y de repente sintió las ganas de levantar las manos, de aplaudir. Después sintió de cambiarse su ropita. ¿Y hoy qué? Una persona nueva en Dios. Un hijo de Dios, bendito sea el que vive. Y ese proceso es con todos. ¿Cuántos dicen amén? Este que te habla adicto a la pasta base, a la cocaína, al cigarrillo, drogado en una esquina, borracho, hermano. ¿Y saben lo que le decía, hermano querido? Mi familia, a mi polola, a mi novia, que le dicen en Argentina a mi novia, que hoy es mi esposa. ¿Saben lo que le decía? Dejalo ese borracho, ni ese sinvergüenza. ¿Qué futuro te puede dar? Y a su nombre. Y gloria al Señor, hermano, que toma lo vil y lo menospreciado. Cuando el hombre desecha, cuando la sociedad desecha, cuando la familia desecha, a Dios le encanta trabajar, hermano, en esos corazones, porque Él se glorifica en los corazones así. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria a Dios.
Ezequiel, hermano, porque había un pueblo de dura cerviz. Y Dios quería, hermano, enviarlo a Ezequiel, hermano. El Señor le dijo, mira que te mando entre espinos y escorpiones. Un pueblo duro que no quiere recibir mi palabra. Y a su nombre. ¿Y qué hizo el profeta? Tuvo que comer el rollo, tuvo que alimentarse para poder dar la palabra del Señor. Y a su nombre. La Biblia, hermano, cuando leemos nos encontramos hombres y mujeres, profetas de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? De repente, hermano, bendito sea el nombre del Señor, nos encontramos con otro profeta, el profeta Jeremías. El profeta, hermano, que desde el vientre de su madre lo había tomado, ¿para qué? Para llevarlo a profetizar a las naciones. ¿Cuántos dicen amén? El hombre, hermano, aunque Dios lo había llamado, lo llamó para sufrir, y a su nombre. Porque a veces pensamos que los caminos de Dios son color de rosa. No, hermanos, aquí no es color de rosa. Aquí muchas veces es peor que allá afuera, hermano. Porque una cosa que recibamos vituperio, golpe, hermano, malas cosas de allá del proceder de los impíos, de los que no conocen a Dios, pero muchas veces lo recibimos dentro de la iglesia. ¿Y sabes por qué Dios lo permite? Porque Dios quiere trabajar en tu carácter, Dios quiere trabajar en tu pensamiento, en tus actitudes. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo necesitaba también, hermano, este profeta. Y le dice, antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones, Jeremías. Y Jeremías quiso ponerle la excusa. Porque eso somos buenos nosotros para poner excusa al Señor. ¿Cuántos dicen amén? No porque tengo esto, soy aquello. Hermano, Jeremías, soy un niño. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? No digas soy un niño. Porque yo te conozco. Yo sé que eres un niño. Yo sé que no puedes. Pero voy a poner mi palabra en tu boca. Y tendrás que profetizar. Tendrás que predicar, le dijo. Y a su nombre. Y cuando Dios manda hay que obedecer. Porque si no después viene el latigazo. Viene el azote de parte de Dios. ¿Cómo es eso, predicador? Sí, hermano. Cuando usted tiene un añito, Dios te deja pasar muchas cosas. 2 añitos también puede ser. Pero cuando viene, hermano, y usted tiene varios años en los caminos del Señor, hermano, bueno, Dios ya tiene otro trato con nosotros. Y nosotros los siervos sabemos de qué estamos hablando, hermano. A veces, hermano, cuesta volver a recuperar eso que tanto teníamos dentro de nuestras vidas. ¿El qué, hermano Diego? Cuando vinimos con el primer amor, Señor, dame dones, dame talento, restaurame, quiero ir a las naciones a predicar. Y venimos con el primer amor, ferviente, hermano, no había ni necesidad que la cara diga, alaba a Dios, glorifique. No, usted mismo levantaba la mano, gracias Padre, gloria a tu nombre, sí Señor. ¿Y ahora qué pasó? Vinieron las luchas, las pruebas, se le levantó el diablo, cosas en el camino, y a su nombre. Pues Dios esta noche quiere volver a renovarte, a restaurarte. Dios quiere que vuelvas al principio como antes. ¿A qué? A recuperar lo que se te había perdido. ¿Qué cosa? El primer amor. Volver a las primeras obras. ¿Cuántos dicen amén? Antes no veíamos las horas de llegar a la iglesia. De hablar con los pastores. Pastor, ¿puedo limpiar la iglesia? ¿Puedo hacer el aseo? ¿Puedo hacer esto, aquello? Hoy no, hermano, hoy los pastores tienen que estar detrás de nosotros, empujándonos, hermano, haga esto, hermano, aquello, a lo otro, y a su nombre. Dios llamó al profeta, hermano. ¿Y sabe qué le dice el Señor a Jeremías? Jeremías, mira, ¿qué ves? Señor, veo una vara de almendro. Bueno, bien has visto, Jeremías, porque yo voy a apresurar mi palabra en ti para ponerla por obra. En otras palabras le dijo, mira, voy a tener un trato especial con tu vida, porque necesito tu boca para hablar al pueblo. Y a su nombre. Qué tremendo, hermano. Por eso es que vemos muchas veces crecimiento, hermano. Y de repente crecemos y estamos ahí. Hay algunos que están ahí, por ahí de repente se pone contento uno porque dice, va surgiendo, y de repente vuelve para abajo. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo digo porque a mí me pasó, hermano. Y a su nombre. De repente avanzamos 5 pasos, retrocedemos 10 pasos. ¿Por qué será, hermano? Si Dios nos llamó a avanzar, ¿sí o no? Y a veces, hermano, parece que nos cuesta tanto, hermano, avanzar. A veces nos cuesta tanto obedecer a Dios. En mi iglesia pasaba, hermano, y va a seguir pasando, yo creo. De repente, hermano, jóvenes con droga, alcohol, vienen del mundo, hermano, hediondo a pecado, y Dios lo empieza a limpiar, a restaurar, a levantar. Y de repente, ¿qué pasa? Nos vemos que se están barriendo en la iglesia. Lo vemos que ya pasan a agradecer. Y uno de repente dice, ¿qué pasa con los viejos? ¿Qué pasa con los otros que tienen años dentro de la iglesia? ¿Y qué pasa? Y que entró el conformismo, hermano. Entró el conformismo. Entonces ya no soportamos que Dios levanta el nuevito, que levanta el carnicencia, no, ya no soportamos eso. ¿Por qué? Porque si Dios no lo hace con nosotros, con Él tampoco que lo haga. Somos egoístas, hermano. Somos
separar con el ministerio. Hermano, yo pensé que la iglesia, el pueblo se iba a poner contento, pastor. ¿Por qué? Porque una herramienta, un ministerio más, y a su nombre. Y de repente, ¿quién se opuso? El ministerio. No, pastor, les dijeron. No lo va a levantar, no se puede. ¿Por qué? No, porque mire cómo predica el Leguizamón. Si predica así, se imagina si le dan un ministerio lo que va a pasar. Nos va a correr, nos va a agarrar palazo a todos. Y a su nombre. Porque así piensa el viejo, así piensa el que tiene la mente corrompida. Que todo el palo es para él. Hablamos de todo de acá es para él. No, no es así. Es que Dios te conoce. Dios quiere tratar contigo. Eso es lo que pasa. Y a su nombre. Y yo llevaba ya como 7, 8 años trabajando en el evangelismo. Usted piensa que me decía el pastor, Diego, anda a predicar. No, porque lo que es ministerial, ministerio, nace del corazón de Dios. ¿Y qué pasa, hermano, cuando nace el corazón de Dios? No tenés necesidad de que te empujen a trabajar, porque hay algo dentro tuyo que te tiene que motivar a hacerlo. ¿Y sabes cómo se llama? Ministerio, llamado se llama, y a su nombre. De repente, hermano, yo he visto allí, en muchas iglesias en Buenos Aires, de repente, hermano, 3, 4 meses, ahí está el profeta, el evangelista, y tiran aceite. Y a la semana el pobre ya está ahí, hermano, apartado, no sabe qué hacer. Yo le digo así a los evangelistas, hermano, ustedes para que los hombres, para que los hombres, tienen que salir a predicar, tienen que ganar almas, tienen que dedicarse a hacer campaña, cosas para Dios, y a su nombre. Pero bueno, a veces, hermano, ¿sabe por qué no podemos trabajar? Porque hay cosas aquí adentro. Es tremendo cuando hay cosas aquí adentro. Y Dios quería al profeta y le dijo, voy a poner mi palabra para ponerla por obra, y a su nombre. De repente tenemos otro profeta, hermano, el profeta Amos, un hombre que estaba en el campo trabajando, era boyero, hermano, y mientras él trabajaba en el campo, en la ciudad, hermano, del rey, los profetas, todos los que estaban todos corrompidos, hermano, todos corrompidos. Dice que vendían al pobre por un zapato, por un pan vendían al pobre en el tiempo del profeta Amos. Y ¿sabe qué? Cuando usted empieza a leer la historia, se da cuenta que cuando el profeta de Jehová quería profetizar, primero aparecía Amasías, hermano, un sacerdote, y decía, espera, para. ¿Qué vas a hacer? No tengo una palabra para el rey. ¿Qué palabra? Dice Jehová que tiene que arrepentirse. No, esa palabra no es de Dios. Eso pasaba en el tiempo de Amos. Entonces, ¿qué pasa? Dios necesitaba un hombre que sea cara dura en el buen sentido de la palabra. A Dios le encanta los hombres y las mujeres cara duras, que no tienen nada que perder. Porque a veces, hermano, no queremos hablar, porque si hablamos, se arma una. Usted hable lo que Dios le da. Que se levante quien se levante. Dios tarde o mañana va a revelar, va a mostrar, y la gloria va a ser del Señor. ¿Cuántos dicen amén? De repente fue el profeta Amos a profetizar. Y se le quisieron oponer. ¿Quién te llamó a ti? ¿Quién eres tú? No lo sé, dijo Amos. Yo estaba trabajando y escuché una voz que me dijo, va y profetiza a mi pueblo. Y de repente se encontró profetizando. No soy profeta, pero Dios me tomó detrás de la majada. Dios me tomó de ahí atrás y me trajo a profetizar. Nos encontramos con historias hermosas, ¿sí o no, siervo? ¿Y qué pasa? Y ahora nos encontramos con ¿quién? Con Jonás. Y a su nombre. Todos conocemos la historia de Jonás. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay un hermano rebelde, hermano que le va un poco mal, ahí está Jonás, decimos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque miramos a Jonás el rebelde, el desobediente, ¿sí o no? Así nosotros conocemos a Jonás. Bendito sea el nombre del Señor. De repente Dios le dice a Jonás, mira, quiero que vayas a Nínive, porque yo quiero salvar la ciudad. Vas a predicar un mensaje en aquel lugar, porque yo quiero salvar a Nínive. ¿Y Jonás qué hizo, hermano? Jonás desobedeció. Todos conocemos esa historia. Y aún los niños de escuelita dominical, ¿cuántos dicen amén? Jonás agarró, hermano, ¡pum! Se fue para otro lado. Bendito sea el nombre del Señor. Puso en peligro muchas vidas por su rebeldía. Porque la rebeldía es así, hermano. La rebeldía tiene sus consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? De repente, hermano, encontramos que nuestra familia está siendo zarandeada. El matrimonio está siendo zarandeado. Y muchas veces hay iglesias que están siendo zarandeadas. ¿Por qué? Porque hay rebeldía. La rebeldía trae consecuencias. De repente el barco se estaba, las olas querían tirar el barco de acá para allá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y empezaron a preguntar, ¿quién tiene la culpa? Tiraron suerte, hermano. ¿Y la suerte cayó sobre quién? Sobre el rebelde Jonás.
Estuvo en el diente del pez, el pez lo tragó, ahí se reconoció y el pez lo vomitó, hermano, lo vomitó en la playa y terminó haciendo ¿qué? Lo que Dios quería que haga. ¿Cuántos dicen amén? Porque tarde o mañana, hermano, aunque usted no quiera, usted va a hacer lo que Dios planeó para su vida. Y si usted le dice al Señor, no, Señor, no. Bueno, ojalá no pase esto, hermano, porque yo lo he visto. ¿Saben cuándo le dicen sí, Señor, amén? En un hospital, detrás de una cárcel, en cama, hermano. Oh, Señor, ahora sí te voy a servir. Por eso en la palabra dice, escucharé hoy la voz del Espíritu Santo. Hoy no nos caigo en tus corazones. A veces, hermano, nosotros pensamos que Dios es un juego, hermano. Total, como me perdonó una vez, bueno, me puede perdonar de nuevo. Y bueno, si tú eres rebelde y no pasa nada, voy a seguir rebelde. Y Dios te da un poco de rienda, te suelta, ve qué vas a hacer tú. Pero tarde o mañana, ¡pum!, va a tirar la rienda y te vas a entender por las buenas o por las malas. Pero usted en el día que le dijo, Señor, te acepto mi corazón, usted dejó de pertenecer al mundo y al diablo y ahora le pertenece a su Señor. ¿Cuántos son siervos en este lugar? Un siervo le obedece a su Señor. Usted ya no se pertenece a usted. ¿Usted sabía eso? Ya no se pertenece a usted. ¿Cuántos dicen amén? Y algo que me impacta de Jonás, hermano, es que este no era un profeta común y corriente. Cuando uno lee la Escritura, se da cuenta que Jonás conocía demasiado a Dios. Jonás era un profeta que tenía una intimidad tremenda con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cómo puede ser? Desobedeció, se fue. Pero el capítulo 4 le dice el profeta al Señor, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y eres grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Tremendo, hermano. Era un profeta que era tremendamente usado por Dios. Tenía los oídos afinados para recibir el mensaje de Dios, pero sin embargo tenía algo en el corazón. ¿Qué tenía, hermano Diego? Porque a la hora de él ponerse contento de que Dios salve tantas almas, resulta que sale a luz lo que tenía el profeta dentro. ¿Qué tenía el profeta adentro? Rencor, ira, enojo. ¿Contra quién? Contra los ninivitas. Y a veces nos parecemos a Jonás. Porque el hecho de que lancemos, el hecho de que profeticemos, de que coordinemos y prediquemos, de que ministremos las cosas del Señor, no quiere decir que usted está bien delante de Dios. Usted puede tener los años que quiera, puede tener los títulos que quiera, puede tener los dones que quiera, pero eso a ti no te cataloga que estás bien delante de Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios que vive. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y esta mucha parte es la parte que quizá la iglesia muchas veces no quiere escuchar. Porque es hermoso, hermano, cuando nos toma el Señor, ¿sí o no? Y empezamos a lanzar, empezamos a hablar en lengua, a profetizar, a echar fuera demonios, a ministrar, a sanar. Es tremendo, es hermoso todo eso. Bueno, Jonás era una persona que recibía la dirección de Dios, escuchaba, tenía intimidad, lo conocía a Jehová. Yo sabía que tú eres clemente, yo sabía que tú lo ibas a perdonar. ¿Y qué hizo Jonás, hermano? En vez de gozarse, en vez de ponerse contento de que Dios salvara a la ciudad de Nínive, la Biblia dice que se enojó Jonás. ¿Cuántos enojones hay en este lugar? O quizás no enojones, hermano, pero sí hay cosas dentro del corazón. ¿Qué cosa, hermano Diego? Mire, podemos tener rencor, ira, enojo, pecados ocultos. De repente, hermano, estamos aquí, hermano, lo más hermoso. Y en la casa, hermano, muchas veces venimos enojados a la casa del Señor. O muchas veces los matrimonios, porque a mí me pasó. Estaba hablando en lengua acá, profetizando y sirviendo al Señor. De repente llegar a la casa, agarrarme con mi esposa y dormir de este lado y ella de este lado. O muchas veces Leguizamón se iba al primer piso porque bien orgulloso de Leguizamón y a su nombre. O era porque Dios cuando nos mete en una zaranda es porque Dios quiere sacar cosas que hay dentro del corazón. A veces decimos, no, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Porque Dios quiere limpiarte. Porque Dios te necesita. Y así como estás muchas veces, como estamos, Él no puede glorificarse en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Yo siempre recuerdo, hermano, y toco estos temas, la verdad. Tengo la bendición de ser el yerno de mi pastor, el pastor presidente, hermano. Que Dios bendiga al pastor de la casa, hermano. Y sabe que cuando se levantaban los profetas que ni conocía, nadie los conocía, llegaban a la iglesia.
Esos hombres que llegaban y se ponían a hablar de parte de Dios. Y por ahí me entregaban una palabra y te voy a limpiar y tengo un propósito con ustedes. Y el pastor abría los ojos así. ¿Con quién? ¿Con quién? Decía el pastor. Claro, el pastor lo que menos quiere. Encima viene un drogadicto que se está restaurando. Y entran profetas, están hablando que hay un propósito encima con la hija de él. Aleluya. Que Dios bendiga a los pastores, hermano. ¿Tienen hijos, pastores? Aleluya. Bueno, hermano, tremendo. Y el pastor por ahí, hermano, le hacían joda, hermano, los hermanos, le hacían burla sanamente. Y el pastor, hermano, me hacía la cruz, no quería saber nada. Pero cuando Dios llama, Dios no se equivoca. ¿Cuántos dicen amén? Y de repente, ¿qué pasa? El pastor predicaba unos mensajes tremendos. Y claro, humanamente yo decía, ahora cuando llegue a casa la voy a cargar a mi esposa. ¿Por qué? Porque yo pensaba que la hija le decía cómo era yo al pastor. Y no, mi esposa, hermano, tumba. Pero como Dios no usaba al pastor y predicaba acá sobre los rebeldes y que no tienen cariño, prefieren darle cariño a los perros y no a la esposa, decía. Uy, parecía que me atravesaba acá el corazón, hermano. Y me subía la sangre, hermano, agachaba la cabeza y por dentro me decía, cuando llegue a casa va a ver esta, decía. Salimos de la iglesia y vamos a casa caminando. Llegamos, abrimos la puerta, cuando la cerraba, ¿para qué le contaste a tu papá? Le decía yo, hermano. Y tenía ministerio de Guisamón, mis primeros años como evangelista, hermano. ¿Pero por qué, hermano? Porque Dios quería limpiar mi vida. Si usted piensa, hermano, que Dios a veces le hace pasar circunstancias a usted para avergonzarlo. No, hermano. Todo lo que llegue para usted en su vida, que haga que salga lo que hay adentro, es porque Dios quiere limpiar su vida. Dios necesita que usted se limpie, que Dios lo pueda limpiar. ¿Para qué? Para él cumplir su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y de repente me agarraba y fuiste, y vos le contaste a tu papá, fuiste vos. Y mi esposa ahí, pa, ¿podés venir para acá, por favor? Y llegaba el pastor a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a ministrar, hermano, a hacer sanidad interior. Y de repente no me faltaba, hermano, que yo contento las primeras veces, bueno, va a venir el pastor, porque verdad que me venga como papá, viene el pastor, y bueno, y te va a poner en tu lugar, le decía, ahora vas a verlo. Así le decía a mi esposa, y llegaba el pastor, hermano, y yo contento, bueno, ahora vas a ver, y ponía 2 sillas en la casa, y en vez de agarrarla a ella, me decía, a vos Dios te llamó por cabeza, vos sos culpable de todo, me decía. Y yo quedaba loco, hermano, y tenía razón. Y tenía razón, porque como hombre, como jefe de familia, yo tengo que saber cómo llevar las cosas adelante. ¿Cuándo dicen amén? Y de repente me encontraba, hermano, que me atacaba mi esposa, me atacaba mi pastor, y como es, hasta que aprendí, hermano, que Dios necesitaba sacar las cosas que hay en mi corazón, hermano. Dígale a su hermano, Dios quiere limpiar tu corazón, dígale. Salvo que usted tenga un matrimonio, hermano, pero yo creo, hermano, que por lo menos a mí me pasó, hermano, que fue terrible el tema cuando me casé. Uno de novia, que ve el cielo azul, las estrellas, ve todo. Cuando uno está pololeando, como dicen ustedes. ¿Sí o no? Todo amor, todo contento. Pero cuando viene, hermano, que uno se casa y empieza a convivir y salta el carácter, el orgullo de este y el orgullo de este. ¡Ay, Dios mío! ¿Para qué me casé? Y a su nombre. Y a veces pensamos que el hecho de casarnos, que no va a haber problemas, va a ser todo amor, todo. No, hermano. Va a haber pelea, va a haber discusión, hermano, hasta que su carácter sea formado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios necesitaba limpiar a su profeta. Dios quería que saque Jonás lo que había en el corazón, y que había en el corazón de Jonás resentimiento hacia las ninivitas. Quizás los ninivitas le hicieron un mal a él, porque era una ciudad tan pecadora que quizás hizo un mal, habrá matado a un familiar, un amigo, algo. Jonás tenía odio hacia ellos. ¿Cuántos odian personas en este lugar? Levante la mano. Ay, a este no lo puedo ni tragar, hermano. No lo puedo ni ver. Es tremendo, hermano. La falta de perdón, hermano, dentro del corazón del cristiano, hermano, empaña lo hermoso y precioso que Dios quiere hacer. Hermano, digo, pero yo profetizo. ¿Qué tiene que ver? Hermano, digo, yo danzo con lengua. El otro día predicaba, hermano, y hacía mención que en el juicio del llanto no blanco van a haber cristianos también. Es un juicio para pecadores en los últimos tiempos. Pero ahí van a haber profetas, van a haber pastores, evangelistas, que danzaron, profetizaron, hablaron lengua, echaron fuera demonios, y el Señor, ¿qué le va a decir? ¡No te conozco! ¿Y por qué, hermano Diego? Porque usted, para conocer a una persona, a su esposo, a su pololo, usted tiene que intimar, tiene que conocer, dialogar, conocerse, ¿sí o no? Bueno, estas personas que estaban en el juicio de Llanto Blanco se valían de los dones, del carisma que tenían.
Y a veces pensamos que porque profetizamos o danzamos ya estamos bien. No, hermano, usted examine su corazón. Tengo que examinar mi corazón. ¿Cómo estoy? ¿Cómo es mi relación con mis hijos, por lo menos? Con mi esposo, con mi esposa. Con esa persona que me lastimó. ¿Lo perdonamos o no lo perdonamos? Cuesta, hermano Diego. Claro que cuesta. Cuesta y mucho perdonar. Yo se lo digo por experiencia, hermano. Y a su nombre. Antes de venir para acá, hermano, 3 meses atrás, 2 meses y medio, yo pensé, hermano, que había áreas de mi vida que ya estaban sanadas, que ya estaba fortalecido, hermano, que ya no necesitaba, hermano, quizás, hermano, una corrección o una sanidad de parte de Dios. Pero Dios nos mete en cosas, ¿para qué? Para limpiar. Pero Él antes de limpiar tiene que hacerte ver, hermano, que hay cosas en tu corazón que a Él no le agrada. ¿Y por qué hablamos tanto de esto, hermano? Digo, ¿por qué habla tanto de esto? Porque aquí está el secreto de todo, hermano. Aquí está el secreto de todo. Sobre toda cosa guardada. ¿Qué dice la Biblia? Guarda tu corazón porque de él mana la vida de tu corazón. Si en tu corazón, hermano, tú te acostumbras a tener odio, rencor, vas a llevar una vida a medias dentro de la iglesia. Te va a costar servir a Dios. Cuando hay cosas guardadas aquí, hermano, cuesta servir a Dios. Cuesta, hermano. Hermano, llega la hora del culto y uno dice, otra vez culto. Quiere venir al culto, quiere venir a alabar a Dios. Pero hay algo que está empañando, hermano. Eso hermoso que Dios quiere hacer. Yo no sé a usted si a usted le pasa, hermano. Pero de repente pasa, hermano. ¿Por qué? Porque hay cosas en el corazón que hay que entregar al Señor. ¿Y cómo es eso, hermano? Digo, ¿qué tengo que ser? 3 veces santa, tengo que ser perfecta. No, hermana. Hermano, usted tiene que aprender a entregarle a Dios lo que a Dios no le agrada. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Me mandan una foto, hermano, hace 2 meses y medio atrás de mi hermano. Así los ojos, pastor, hinchados, inflados. En el mundo, hermano, yo practicaba artes marciales, me gustaba defender a mis amigos, a mis hermanos. Y de repente veo la foto así y mi esposa me dice, no vayas, me dice. Claro, porque es bueno tener buenos consejeros. ¿Cuántos dicen amén? Y de repente digo, gordo, voy a ver si están bien. Agarro la moto y me voy. Cuando llego allá no encuentro todo el ojo inflado, desfigurado de mi hermano. Y empezó a querer nacer algo en mi corazón, hermano. Y yo hacía por dentro mío, Señor, ten misericordia. Orando por dentro, decía, Señor, ten misericordia de mi vida, porque yo me conozco. Usted se conoce. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe lo que permitió Dios, hermano? Que en ese momento cayeran las personas que le pegaron a mi hermano. Y lo terrible de esto, hermano, que llegaron a ese lugar y le volvieron a pegar delante mío. Y el diablo me decía en el oído, me decía, hace esto, hace aquello, y se soluciona el problema. ¡Hacelo! Y de repente lo escuchaba tan clarito aquí adentro. Y se me para aquí, hermano, uno, y me dice, el diablo por boca de él, dale, defendelo, me dice. Hermano, yo le estoy contando. Ahora usted póngase en mi lugar. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted, hermano? Y de repente, hermano, el Espíritu Santo me dice, levanta la cabeza, mira para el costado. Y hago así, estaban todos los vecinos mirando. Tu testimonio va a caer. Todo lo que conseguiste, todo lo que te di, se va a caer por tierra. Fíjate lo que vas a hacer. Y me decía, me escupía en la cara y me decía, dale, defendelo. Yo tenía 2 opciones, hermano. O reaccionar, o como dicen ustedes, salir arrancando, hermano. Yo lo que hice, cerré los ojos, hermano. Me di vuelta para atrás, agarré mi moto, la prendí, ¡pum! Y aceleré. Hice como 10 cuadras, hermano. Tenía algo aquí adentro, empecé a llorar. Señor, te digo, ayúdame, Padre, no permitas que vuelva. Paro la moto a un lado, me empecé a ahogar, me saco el casco, empecé a respirar, se me iba el aire. El diablo me decía, volvé, me decía. Hermano, y empezó una guerra, una batalla. Le lloré tanto, digo, no permitas, Padre, que vuelva. Porque iba a perder todo, hermano. Me subo a la moto, arranco, llego a mi casa, hermano. Mi esposa me está esperando, me mira, subo para arriba, me tiro, empiezo a llorar arriba del primer piso. Padre, ten misericordia. Al otro día, hermano, me fui a trabajar, hermano, y sentí algo dentro de mi vida. Yo no sabía que todavía había orgullo, soberbia aquí adentro del corazón, hermano. Esto le estoy hablando hace 2 meses atrás, hermano, hace poquito. Y yo hace años que sirvo al Señor. Y a veces pensamos que porque tenemos años dentro de la iglesia, ya estamos bien. ¡No, hermano! ¡No! No vas a hacer cosas, hermano, que si venga el rapto en este día, nos quedemos por falta de perdón. Nos quedemos por odio que hay en el corazón. ¿Y sabe qué, hermano? Dios hizo algo en mi corazón. Yo sentía, hermano, como Dios ganaba en mi orgullo y me lo retorcía todo, hermano. Pero yo puedo decir que salí victorioso de esa prueba. Porque fue una prueba, hermano. Dios me probó.
¿No ves que cuando estamos en la intimidad, ¿qué decimos, pastor? Señor, te amo. Padre, heme aquí, te voy a servir. Ahí estamos como Pedro. Hasta la muerte, mi vida la de por ti. Así somos nosotros. Y en la primera de cambio, ¿qué pasa? ¡Pum! Le negamos, le fallamos. Y mire si Dios sería como nosotros, hermano. Mire si Dios sería como Jonás. Nadie estaría aquí, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dios permitió, hermano, que Jonás vaya a Nínive porque Dios quería limpiar a su profeta. Y miren, esta palabra, hermano, que estamos hablando en esta noche, no es para cualquiera, hermano. No es para cualquiera. ¿Cómo no es para cualquiera? No. Esta palabra, hermano, es para personas que quieren tomar decisiones, hermano. Hermano, digo, pero me cuesta. A mí también me cuesta. Y todos los días peleo con mi carne para que no me gobierne. Porque el gran problema que tenemos nosotros no es con el diablo, no es con los demonios, nada que ver, hermano. El gran problema que tenemos, hermanos, con nosotros mismos. Con la carne, con lo que nosotros dormimos con ella, nos levantamos con ella. Ese es el problema que usted tiene y que tiene el Isabón y que lo tenemos todo aquí, hermano. Que si no nos humillamos todas las mañanas y decimos, Señor, cámbiame, Señor, te entrego esto, hermano. Es terrible, ¿sí o no? A veces, hermano, creo que nosotros somos buenos para aconsejar a los demás. Hermano, pero dale, ¿cómo te va a vencer eso? Sé fuerte, todos podemos un Cristo que nos fortalece. Y sí, está bueno predicarle y decirle al otro que no puede cambiar. Pero ese, hermano, tiene un gigante que él tiene que vencer. Y ese gigante usted quizás lo ve así, chiquitito, pero para él es un gigante grande, no puede. Por eso usted tiene que tenerle paciencia. Tiene que tenerle paciencia. Porque usted también tiene un gigante, ¿sí o no? Y si en esta noche usted me dice, hermano, digo, pero mi gigante es este. Yo capaz que le diga, hermana, pero eso se mata con oración, con ayuno. ¿Cómo va a estar así? Pero no es mi gigante, es el gigante de ella. Y yo tengo mi gigante también, hermano. Y que todas las mañanas digo, Señor, ayúdame a menguar, Padre. Yo quiero servirte. Porque así, hermano, Él ya no vivir de nosotros. O usted ya está a 10 puntos. No necesita orar, no necesita ayunar. ¿Verdad que necesitamos, hermano? Dígale a que está al lado de usted. Tú necesitas que Dios sane tu corazón, dígale. Y a su nombre. Dios quería, hermano, sacar lo que había en el corazón de Jonás. ¿Para qué? Para que Dios pudiera trabajar en él, hermano. De repente, hermano, me encuentro en mi iglesia. En una tarde, hermano, un día domingo fue. Con esto voy cerrando. Predico un mensaje de ministración, de liberación. Y termina el culto y viene uno de los hermanos y me dice, Diego, necesito hablar con vos, decime. Yo no creo que sea tanto así como vos estás predicando. ¿De qué estás hablando, hermano? No, porque vos me decís que tengo que confesar, que tengo que contar a alguien el problema que tengo acá adentro. Y yo no tengo por qué contar a nadie. Yo le voy a contar a Dios, me dice. Y bueno, hermano, contalo, le digo. Ponete a ayunar, a orar, entregar eso al Señor. Eso fue un domingo. Al próximo domingo viene el hermano. Termina el culto, nos sentamos. Digo, bueno, te cuento que ayuné al Señor. Arranqué del lunes hasta hoy domingo ayuné. Y nada, y le entregué al Señor todo lo que tenía. Y el problema sigue estando. Sigue estando. Porque hay cosas, hermano, cuando usted ora y ayuna, ¿usted qué hace con la carne? La va a hacer desaparecer. La carne mengua. Mengua, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando usted ayuna y ora y el problema sigue estando? ¿Qué pasa cuando usted viene llorando aquí al altar y dice, Señor, perdóname? Señor, ¿qué pasa cuando usted le entrega todo acá? Y se va y se da cuenta que el problema sigue estando. Que todavía sigue habiendo cosas aquí adentro. O sea que Dios es mentiroso, hermano, ¿cómo es? El libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 18. Dice que cuando los apóstoles predicaban y la gente se convertía, venían y confesaban sus hechos. O sea que abrían la boca y le contaban a los apóstoles problemas que tenían. Yo sé que esto quizás no se predica en muchas iglesias, hermano. Pero hay cosas que no van a salir de usted si usted no las confiesa. Si usted no las cuenta. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Y sabe lo que pasó? Le digo, bueno, hermano, le digo, vamos a orar. Pero antes, contame, le digo, ¿cuál es el problema? Y este problema, bueno, uno tiene que saber a quién contarlo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí están los pastores, hermano. Amén. Hombres y mujeres de Dios que usted libre que puede contar. ¿Sabe lo que pasó, hermano?
De repente, hermano, me empieza a confesar cosas, hermano, pero cosas tremendas que me pasaron cuando tenía 7 años, 8 años. Y de repente, hermano, antes de empezárselo a renunciar, yo levanto la mano para empezar a orar y Dios lo empezó a libertar, hermano. Yo le estoy hablando hace 27 años atrás. Hoy es uno de los jóvenes que es mano derecha de la mano de mi pastor. ¿Qué le estoy queriendo decir con esto? Que hay cosas que usted tiene en su corazón que nadie las sabe, que usted va a tener que confesarlas, hermano. Hermano, digo, ¿y por qué no le cuenta a Dios? ¿Y hace cuántos años tú lo tienes adentro y le cuentas a Dios y el problema sigue estando? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y hoy por hoy, hermano, hay jóvenes en mi iglesia, ya son diáconos, evangelistas, algunos son encargados de obra y que están tremendos sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque aprendieron, hermano, a soltar lo que hay acá adentro. Yo voy a invitar que cierres los ojos donde tú te encuentres en esta noche. Cierra tus ojos en esta noche. Y quiero que mires y examines dentro de tu corazón. ¿Será que Dios te habló hoy por la palabra? Y no sé, hermano Diego. O quizá había que preguntarle a tu esposo si Dios te habló. O a tu esposa. O a tus hijos. O a tu vecino. Porque de repente hay cosas, hermano, que aquí, hermano, nos van a salir a la luz. Porque nos vemos todo hermoso y precioso. Y hay heridas muchas veces que de niño, hermano, venimos acarreando y guardando aquí adentro. Yo voy a invitarte que te pongas de pie en esta noche. Quizá usted esperaba un mensaje, no sé cómo ellos acostumbran. Yo tengo costumbre de repente los profetas, hermano, que salieron ahora, que son buenos para emocionar a las almas de la gente. Yo lo he visto, hermano. He visto, hermano, de repente yo conocer a persona y llega el profeta y le dice el Señor que está contigo y que te va a esperar las naciones y que hay una bendición grande de parte de Dios. Yo lo he visto, hermano. A personas profetizarle con cosas dentro. Antes de Dios darte todas esas cosas, Dios primeramente le va a demandar que saque lo que hay en tu corazón. Y en esta noche, hermano, yo no sé cómo tú viniste a este lugar o cuántos años tienes dentro de la iglesia. A Dios no le interesan esas cosas. A Dios le interesa en esta noche que tú desnudes tu corazón delante de Él y que le digas: Padre, ¿hace cuánto que tengo esto aquí adentro? Porque hay cosas, hermano, que nos suceden y no podemos perdonar. Yo he ministrado cientos y cientos de personas. Dios me permitió viajar a varios países. He predicado en toda la Argentina, 14 provincias, hermano. Y lo cuento para la gloria de Dios y veo más cosas terribles dentro de la iglesia que afuera, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe a quién marcar. ¿Usted piensa que usted pasó lo que pasó por pasar? No. El diablo te quiso marcar porque el diablo le conviene tenerte dentro de la iglesia, pero atado. Atado al orgullo, atado, hermano, a la tristeza, a la angustia, al dolor. Yo jamás me voy a olvidar, hermano. Cuando me caso con mi esposa a los 3 años más o menos, yo siempre la encontraba, la miraba de reojo, la miraba y que había como una amargura, una tristeza en su cara. Nunca me animaba a preguntarle y un día la encontré llorando. Le digo: gorda, ¿qué te pasa? No, nada, me dice. Contame, ¿qué te pasa? Y se larga a llorar. Y me dice: dice que, viste que yo perdí un hermanito, y un hermanito de ella que la atropelló un camión. Mi esposa tenía 8 años. Y antes de que lo atropelle el camión, dice que ella estaba comiendo un alfajor y vino él y le pidió un pedacito y ella le negó el pedacito. A los 5 minutos el camión lo mató. Imagínense lo que pasó, el remordimiento, la tristeza que le agarró dentro del corazón. Y se largó a llorar y me contó, hermano, y se parecía que lloraba como una niña, una criatura. Y le dije: bueno, ¿sabe qué? Dios ya te perdonó de eso, ahora perdonate vos. Vos tenés que perdonarte. Porque recibimos el perdón de Dios y sentimos el perdón de Dios, pero no nos perdonamos nosotros. Tenemos todavía que adentro, nos pegamos como latigazo, hermano, diciendo: no, ¿por qué hice esto? Dios ya te perdonó, ya está. Pero es necesario que abras tu corazón en esta noche, porque Dios quiere sanar heridas en esta noche. Dios quiere restaurar en esta noche. Yo te garantizo por la palabra de Dios que a partir de hoy en adelante tu vida va a cambiar. ¿Por qué, hermano Diego? Porque usted en esta noche va a soltar algo que hay en su corazón aquí adentro.
Hay personas que Dios le está hablando en esta noche cara a cara, parece que Dios estuviese ahí tocándola, hablándola. Yo quiero invitarte con el permiso de los pastores de la casa para que vengas a este lugar. Si tú sientes que tiene atadura, que no puedes cambiar, que te cuesta tanto, ven a este lugar. Dios tiene algo precioso para tu vida. No digas, no, hermano Diego, me va a ver de hermano, y si paso van a decir que estoy mal. Deja de preocuparte de tu hermano, de tu esposa, de tu familiar y acá adentro, no. Preocúpate por ti, porque el tiempo pasa. Y Dios quiere levantar tu vida, Dios quiere restaurarte, Dios tiene planes contigo, hay propósitos contigo. Yo voy a invitar a los siervos para que alabemos al Señor. Todavía hay personas que tienen que pasar a este lugar, aleluya. No dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. Hoy Dios puede hacer algo en tu vida si tú le abres el corazón en esta noche. Que Dios bendiga a estas almas que han pasado, bendito sea el nombre del Señor. Pasa a este lugar. Pasa a este lugar, te dice el Señor. Pasa a este lugar. Quiero bendecirte, dice el Señor. Él quiere bendecirte, aleluya, en esta noche. Él quiere ayudarte. Quizás tú vienes con cargas, quizás hay problemas. Mira, toda decisión que nosotros tomamos en este mundo repercute en lo espiritual. Algo Dios va a hacer en ese problema. Y a su nombre. Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor. Y con los siervos para ministrar. No sé si hay siervos aquí que me puedan ayudar. El altar está abierto, hermano. La hermana pasa a este lugar, aleluya. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Para que crezcas tú, cada día ser más como tú. Quiero más.